¿Los videojuegos pueden ser educativos? Imagina un juego que en lugar de peleas o carreras te reta a resolver ecuaciones y subir de nivel con tu ingenio. Bienvenidos a Diálogos, el podcast de diálogos que en esta temporada estamos hablando de innovación y cómo esta puede transformar, mejorar procesos y redibujar nuevas formas de convivir. ¿Y por qué no? De aprender. Hoy nos adentramos en el mundo de los videojuegos, pero no para jugar, sino para aprender, especialmente para aprender ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, materias que muchas veces generan temor, ansiedad o rechazo en los salones de clase. Soy Annalise Escobar y hoy hablamos de explorar cómo la gamificación puede ser una herramienta poderosa para transformar el aprendizaje. ¿Qué pasa cuando las matemáticas se enseñan con diversión, desafíos y narrativas en las pantallas? La educación tradicional ha tenido grandes retos para motivar a los estudiantes, especialmente en materias abstractas como las matemáticas. Muchos cargamos con la idea de que no somos buenos para los números, pero ¿y si ese aprendizaje pudiera ser más lúdico, más visual, más emocionante? En este episodio hablamos de un proyecto que nace desde el Grupo Educativo del Valle y que apuesta por los videojuegos como una herramienta de cambio. ¿Pueden estas experiencias digitales realmente sustituir o complementar el aula tradicional? ¿Qué aprendizajes ofrece el sector privado cuando se involucra en retos como el rezago educativo, que también afecta al sector público? Hoy nos acompañan dos expertas con mucha experiencia en gestión de la innovación. Para empezar, tenemos aquí a Claudia Valenzuela, ella es de la casa, es nuestra vicepresidenta de la Junta Directiva. Claudia es una de las fundadoras y creadoras de Explorax. Tenemos también aquí a Laura Sánchez, ella es la actual directora de Explorax y también cuenta con experiencia en implementación de iniciativas de innovación y productos digitales en América Latina. Así que bienvenidas a ambas por la conversación que vamos a tener hoy. Gracias, Anne. Un gusto estar acá. Muchas gracias, sí, un gusto. Bueno, pues para empezar, tenemos aquí, quiero conocer un poquito de la historia de esta iniciativa que vamos a compartir con la audiencia. Claudia, cuéntame cómo llegas aquí a la iniciativa de videojuegos para la educación. ¿Tiene algo que ver con tu perfil? ¿De dónde venís? ¿Cómo llegas a esta solución? Mira, más que con el perfil, es con la naturaleza de curiosa, ¿verdad? Todas las personas que caemos a la innovación, usualmente estamos enfrentando algún reto y la curiosidad por explorar diferentes vías es lo que te lleva a encontrar soluciones. Pues desde mi perfil, yo vengo de las ciencias sociales y un poco de desarrollo económico, y antes de llegar a crear Explorax, yo tuve la oportunidad de estar en el sector público, ¿verdad? En una institución que hizo una apuesta grandísima e histórica en cómo se hace gestión pública en este país, que fue la SAT. En esta nueva ola, ¿verdad?, de transformación digital, creamos la primera oficina de gestión de proyectos, pero de proyectos de modernización específicamente para tratar de acercar los servicios a los usuarios con soluciones tecnológicas. Entonces, después de ciertos años de estar experimentando, ¿verdad? Siempre dentro de lo que te permite la norma, porque en el sector público pues no es que sea tan fácil innovar, pero esta institución sí abrió el espacio para plantear nuevas ideas y sobre todo de nuevas formas de hacer las cosas, y ya llevaba ciertos años ahí cuando hubo cambio de administración en el gobierno, y pues en Guatemala en muchos de los casos hay cambio de autoridades y eso conlleva cambio también en los equipos técnicos, y ahí da un giro mi vida profesional. Se abre la oportunidad en Grupo Educativo del Valle, que es a la que pertenece Universidad del Valle de Guatemala, y llego, o sea, no llevaba un background en educación, sí conocía muy bien proyectos sociales de educación, pero no era mi background per se, pero sí lo era transformación digital. Entonces, lo que querían era lanzar una solución que pudiera llevarse a escala, ¿verdad? Los criterios eran así muy amplios, bastante vagos, era literalmente una hoja en blanco, ¿verdad? Que el grupo educativo decide crear y decir, bueno, nosotros hemos probado, tenemos un colegio que tiene un modelo probado de buena educación y de buena colocación después de sus egresados. Pero faltaba la escala.
Sí, pues la escala, digamos, sí la tenían, pero la escala en el sentido de poder llegar a más estudiantes en este país que pudieran acceder a modelos así de efectivos, ¿verdad? Está Colegio Americano de Guatemala, Colegio Americano del Sur, Universidad del Valle, luego Universidad del Valle Campo Sur, Campus Altiplano, digamos, tienen bastante claro su modelo, pero querían hacer un tweak, ¿verdad? Un pequeño giro y decir, ¿cómo acercamos esto? Y ahí se soltaron una serie de ideas, ¿verdad? Y no sabíamos en ese momento que estábamos a las puertas de la pandemia. Empezamos con el equipo pequeño que teníamos de la Fundación del Valle a investigar, ¿verdad? No íbamos a simplemente decir, yo tengo una gran idea de cómo resolver los problemas de educación de este país. No, porque no es tampoco esa la naturaleza de la Universidad del Valle, es, bueno, investiguemos el problema, qué es lo que nos está deteniendo de llevar y veamos también cuáles son nuestras fortalezas y cómo hacemos la entrega de servicios. Y en eso nos cae la pandemia, pero te estoy hablando que fue cuestión de semanas y nos encierran. Decimos, bueno, ¿y ahora qué? Y la pandemia, lejos de ser una barrera grande para nosotros, fue el habilitador. Fue ir y mirar qué sí funciona y qué no funciona a la distancia, ¿verdad? Porque empezamos, nosotros en ese momento teníamos, la UVG sigue manteniendo un pool de colegios que se llaman colegios semilleros, que son los que pueden acceder después a la educación superior, pero que tienen que cumplir ciertos estándares y cierta conexión y capacitación. Y todos estos colegios nos abrieron sus puertas para enseñarnos cómo estaban haciendo la entrega a distancia. No que este fuera a ser únicamente el mercado de Explorax, pero sí cómo se podían hacer entregas de manera más efectiva, ¿verdad? Y empezamos a estudiar cómo era esa dinámica, aparte de estudiar el problema en sí mismo, ¿verdad? O sea, estábamos enfrentando, recién habían publicado resultados de TERCE en Guatemala y teníamos 9 de cada 10 niños estaban fallando en las pruebas estandarizadas de matemáticas, 7 de cada 10 en ciencias y un poco menos de la mitad en lectura. Pero si estás hablando de que 9 de cada 10 no tiene la lógica matemática, solo 3 de cada 10... Esto tiene unas implicaciones muy fuertes para el capital humano al final de todo el país, ¿verdad? Y la economía en general. Y te confirma también que el problema, o sea, en Guatemala no es cobertura, no es cobertura ni en el sector público ni en el sector privado. Sí tenemos ciertos retos de infraestructura y de servicios, pero la cobertura está, la cantidad de maestros está, o sea, la fuerza laboral es la más grande en el sector público, pero también tenés miles de colegios, una oferta grandísima de colegios privados que están entregando diplomas para niños que están egresando por un muy bajo costo, pero que en realidad están egresando sin las competencias que les permitan acercarse a las oportunidades económicas que les van a permitir en determinado momento salir de la pobreza o seguir avanzando en la movilidad social, ¿no? Entonces, teniendo un problema grande, decir, bueno, vamos a focalizar, tenemos que priorizar y focalizar porque no podemos, con recursos limitados, atender todo el problema. O sea, ¿cuál es el vehículo más efectivo? Y la pandemia nos lo estaba tirando ahí enfrente. Bueno, es la tecnología, eso es lo que sí sabemos hacer y tenemos un entorno completamente habilitador que es la Universidad del Valle de Guatemala. Que recién había inaugurado el Centro de Innovación y Tecnología y que ponía a disposición de este nuevo proyecto, de este nuevo hermanito, ¿verdad? Todos los recursos para hacerlo. Pero recursos era desde el conocimiento, la experiencia, estudios, diseño, desarrollo de software, que pudiera ponerse al servicio de diseñar una solución y así nace Explorax, ¿verdad? ¿Cómo deciden que va a ser un juego? Mira... un videojuego, para ser exactos. Sí, estábamos viendo qué funcionaba a nivel mundial. Hicimos el Centro de Investigaciones Educativas de la del Valle, nos apoyó en esta fase de investigación para ver qué estaba funcionando y se hizo un estudio de benchmark. Desde el state of the art, que en ese momento era Finlandia, ¿verdad? De cómo estaba haciendo las entregas, pero también qué tan efectivas eran todas estas plataformas educativas. Y encontraban mucho que eran
los que se conocen como sistemas de gestión de educación, que son los LMS, pero eso solo es para control, no es para facilitar el aprendizaje. Y estábamos viendo que cada vez más los niños estaban volteando a los videojuegos. Y en el videojuego lo que tenés es esa naturaleza competitiva. Siempre querés destacar. Y tiene gancho. Siempre regresas a ganarte monedas, a ganarte coronas, a ganarte lo que sea. Al final tiene un efecto en el comportamiento humano. Estás ganando algo, aunque sea solo lo tenés ahí en tu... Simbólico, ¿no? Simbólico, en el área virtual, en tu vida paralela virtual, pero está ahí, entonces quieres seguir compitiendo. Y teníamos también el state of the art de edutainment, en ese momento, que era Duolingo, pero Duolingo era para aprender idiomas. Evolucionó a otras cosas también, pero nosotros sabíamos que nuestro tema no era un tema de idiomas, sino de una habilidad todavía más difícil. Cómo introducir, o sea, esta complejidad de las ciencias en la educación si no tenemos docentes completamente equipados ni capacitados y tampoco tenemos las herramientas. Entonces, claro. Ahí llegamos a la conclusión de que teníamos que hacerlo atractivo para los niños y, por el otro lado, que pudiera romper las barreras que se tienen para el aprendizaje. Porque, como te decía, no es un tema de acceso, sino de aprendizaje per se. Y calidad, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, Laura, quiero conocer desde su perspectiva de que, bueno, Claudia sale del proyecto y pues digamos que pasan sus mutaciones la solución, ¿verdad? Que no se queda estática de cómo empieza. ¿Qué es lo que encontraste tú ahora en el 2025 para hacer este espíritu original de la iniciativa, para escalarlo, para mejorarlo y en ese proceso de las iteraciones de las que hablamos en la innovación, ¿verdad? Que pasa por cambios para ir mejorando la manera en la que atendemos en este caso a los usuarios, que me puedes contar un poquito más también de cómo son estos niños. Claro, yo creo que lo primero es que siempre sí hemos tratado de mantener mucho como que esta identidad y al final como esto resuelve un problema real, pues siempre hemos estado como que en la misma línea. La razón por la que surgió es la razón por la que hoy se mantiene vivo. Entonces creo que eso sería lo primero. Una, digamos que de las grandes barreras, pues apenas digamos que asumí este reto, fue el tema un poco como de la aversión o la barrera de los docentes a la tecnología. Entonces a veces es cómo cambiamos el speech para que no lo vean como mi sustituto, como un trabajo más, una carga más, sino que más bien como lo veo como un aliado. O sea, que esto no es solo para convencer a los chicos que usen el juego para poder aprender matemáticas y ciencias en general, sino que también es para que el profesor lo use como su herramienta aliada. Claro, y realmente es que surge de ahí, porque hoy en día la implementación es a nivel de instituciones. Entonces llegamos a la institución y la idea es que todos los niños la usen. Entonces primero hay que convencer a los docentes. Y ahí para contarles un caso que no hace mucho, llegamos a una institución, obviamente también digamos que hay limitaciones pues, de internet, de dispositivos, pero llegamos a la institución sabiendo que esa institución tenía dispositivos. Entonces íbamos felices a implementar, la verdad que cuando los niños juegan y te dan sus gracias, eso ya lo vale todo. Entonces llegamos a buscar el laboratorio de cómputo, cuando llegamos y lo que nos encontramos fue un montón de cajas apiladas. Pues estaban dotados con computadores, pero estaban guardados en sus cajas hace más de un año, casi que con tierra. Y la razón exacta de por qué no lo usan es porque es que si lo uso se arruina. Entonces ahí uno ve que esto es también como change management de tengo que cambiar lo que piensas, cómo lo has usado, porque si lo ves como una barrera, el niño pues no va a tener el acceso a herramientas. Totalmente, o sea que si hay una responsabilidad de educación de cambio de mentalidad para los adultos que van a ser esos habilitadores y ese acceso. Laura, quisiera conocer también, pues hemos hablado un poco del reto que nos encontramos, la solución que se crea, pero ¿cuál es el modelo para hacer esto sostenible? O sea, es decir, hay una inversión inicial, el grupo educativo lo está, digamos, subsidiando o es algo que pretende generar alguna ganancia económica. No, realmente la idea, nosotros queremos tener mucho alcance, entonces el programa es gratuito. Hoy en día cualquier institución que quiera puede acceder a él, lo financia el Grupo Educativo del Valle y el BI apostó en nosotros y gracias a esto podemos mantenerlo
pues siendo eso un programa gratuito para aumentar el alcance y también porque realmente el rezago en educación, principalmente en STEM, pues está más en zonas donde tal vez el poder adquisitivo pues no les daría para poder comprar una herramienta. Entonces, para tener mayor impacto, se mantiene ¿Y eso gratuito. quiere decir de que pueden acceder a instituciones públicas de cualquier tipo? No tiene que ser solo la escuela, por ejemplo, las semilleras que son de parte del grupo educativo. De hecho, el primer grupo que lo probó fue público. Fue en Totonicapán cuando la solución resultó ganadora del reto que lanza anualmente el BitLab de innovación social. Deciden hacer esa apuesta, pero parte de la condición era que no lo probáramos únicamente en colegios privados, sino que fuera funcional para escuelas públicas. Entonces, el primer grupo que pasa a probar la solución es de escuelas públicas, de hecho. ¿Y esto quiere decir de que es algo que se pretende generar una alianza formal de que va a ser parte del currículum nacional base? O digamos, o cómo ven ustedes esa relación para poder hacer esto más permanente y que no sea solo un juego complementario de, eduqué a algunos profesores y digamos que si les gusta lo usan y si no, pues no? Digamos que sería ideal eso, que estuviera como parte del currículum nacional base, porque además nuestro contenido está basado en el CNB y también hay unos estándares internacionales para asegurar como que un buen nivel pues en la calidad educativa, ¿verdad? Pero la idea es esa, nosotros realmente también ya se lo presentamos al ministerio, les gustó y ahorita estamos trabajando en un convenio con ellos para garantizar pues la durabilidad de este proyecto. ¿Y cuál podría ser el alcance de esto? ¿Podría significar de que se suben cierto porcentaje de números de calificación en las pruebas estandarizadas? ¿Cómo medimos este nivel de impacto? ¿Qué pasó al inicio? Quiero conocer los primeros resultados y lo que estás viendo tú ahora, Laura. Mira, lo que explicaba ahora Laura, sí es súper clave comprenderlo en esta solución porque tenemos el currículo nacional base, que son los estándares mínimos que establece el Ministerio de Educación. Eso es lo mínimo que puedes utilizar para pasar de grado, pero es para pasar de grado. Explorax lo que quiere es, si tú estás en tercer grado, pero tu nivel de ciencias o mate está en primer grado, acelerarte y llevarte hasta el mínimo. Pero si tú estás en ese mínimo o uno arriba, romperte la barrera para no detener tu potencial. Entonces lo que hizo fue una armonización de estándares. O sea, tienes los estándares internacionales en una armonización con el CNB. Entonces, para permitirles a través de rutas de aprendizaje que al final la misma plataforma te permite diagnosticar dónde estás cuando entras y después generarte tu ruta de aprendizaje que podríamos decir termina siendo personalizada porque responde específicamente a tus resultados de cuando haces el diagnóstico, ¿no? Y sí, la idea es precisamente que no sustituya a un docente. Sí puedes llevar un ritmo asincrónico, acelerando ese aprendizaje en STEM, pero la idea es que siempre tengas un facilitador, porque el niño aprende no únicamente de la tecnología, sino de ese intercambio. Al final somos un ser social y necesitas ese facilitador para aprender. Y eso es súper relevante porque al final se puede volver la herramienta en la que se base el docente, ¿verdad? O sea, esto sí quiere decir de que se pueden lograr esos resultados de mejoras de calificaciones de un año a otro. Totalmente, o sea, y si no mejora de resultados, por lo menos tener a los niños en el estándar que tienen que estar, que asegure las competencias mínimas, que digan que si saliste del sexto grado es porque tienes todas esas competencias, no porque asististe a un aula 5 días a la semana, ¿verdad? Sino que vas a poder resolver problemas, ¿verdad?, complejos del día a día, que vas a poder ser un ser humano funcional y, como te decía al inicio, tener todas esas competencias que te acerquen al terminar tu ruta educativa a una oportunidad económica, ¿verdad? No es simplemente mejorar una calificación, sino sí retención y sí desempeño, pero desempeño que se mide no únicamente con las pruebas estandarizadas en el país, sino también con las pruebas internacionales, a las que nos sometemos como país voluntariamente. Claro, y ahora, Laura, ¿qué es lo que han visto 5 años después? ¿Cómo están viendo sus resultados? ¿Qué han visto, digamos, en la relación con las instituciones? ¿Cómo ha ido eso transformándose y escalando?
Mira, lo principal es que ahorita el mayor foco sigue siendo matemáticas. Entonces, definitivamente hablamos de STEM, pero el foco número uno es matemáticas porque es donde en verdad más se necesita. ¿Y qué es lo que justamente pretende Explorax? Como que ser esta ayuda, acelerador, potenciador para que los niños tengan tengan mejores, digamos que calificaciones y sobre todo pruebas, para que tengan oportunidad de acceder a una buena universidad y ahí lo que decía Claudia, eso se transforme al final en una oportunidad económica. Entonces ahorita, digamos, nuestro foco está mucho en contenido, porque para que lograr una transformación y poder desarrollar las capacidades de matemáticas que necesita un niño, pues tiene que estar el contenido. Entonces ahorita ese es nuestro mayor foco y estamos empezando también una prueba de impacto para ver exactamente como que de forma tangible cuál es el impacto de... ¿Qué tipo de prueba de impacto estamos hablando? Estamos viendo qué efecto tiene en un lugar donde se usa versus en otro donde no. Obviamente hay varias escuelas porque pues la idea es que sea homogéneo, tratar de eliminar como cualquier pues, factor que pudiera afectar, pero esto, y hay tanto en privado como en público. Y en ese sentido, me imagino que pues tú hablas de una buena generación de contenido. ¿Qué significa eso de cómo se puede aprovechar en la universidad? O sea, es decir, el equipo es multidisciplinario, ustedes se apalancan, me imagino que también de otras áreas de investigación para ver la evaluación de la universidad. ¿Por qué es tan importante pensar en este proyecto como parte de, como mencionaba Claudia al inicio, adentro de un espacio educativo, ¿verdad? De esa amplitud. ¿Por qué no podría suceder por una ONG afuera que lo gestione solito? Sí, yo creo que hay varias cosas. Lo primero, por ejemplo, el estudio que estamos haciendo es ahorita con el Centro de Investigación Educativa, que hace parte pues, del Grupo Educativo del Valle. Entonces ahí ya hay conexión, ya nos conocen y pues digamos que posibilita poder hacer el estudio. También tenemos muchos desarrolladores que son actualmente estudiantes de la universidad. Entonces, claro, se abre oportunidad también para ellos y pues el trabajo que han hecho como desarrolladores ha sido excepcional, la verdad. Entonces, por ese lado, y también digamos que contamos, pues ya sí, con lo que tiene la UEG formado, al llegar a instituciones, digamos que hoy en día llegan muchas iniciativas. Entonces, cuando llegamos con un respaldo, como lo es el respaldo de la UEG, es mucho más fácil, digamos, que nos crean. Porque también si hay iniciativas hoy en día que de pronto no están basadas, como que no tienen un fundamento pedagógico claro, no está basado en el CNV, no tiene calidad, pues tal vez puede más bien afectar antes que ayudar. Entonces realmente sí es muy importante eso, como que el respaldo que también tenemos. Excelente. Y en ese sentido, ¿se ha pensado en una mutación de la idea o en una posibilidad de escala? ¿O cómo se puede ir midiendo en esta gestión de la innovación? Me imagino, Claudia, que al inicio empezaron con una gama de posibilidades y esto podría llevar y transformar la educación de cualquier tipo al punto de que solo sea virtual y, no sé, tener a los niños en realidad virtual. Pero pues claro, ahora estamos en el contexto de Guatemala, entonces, ¿qué significa eso para nuestra realidad? ¿Cómo ves eso desde el inicio y a lo que estamos viendo ahorita en el presente? Mira, sí, al inicio, como te decía, esto era una hoja en blanco, entonces las posibilidades eran infinitas y uno quiere abarcarlo todo porque quieres resolver todo el problema. Y en realidad los recursos no son infinitos y el tiempo mucho menos, ¿verdad? Entonces, querían salir con una solución pronto, pero bien diseñada y sustentada en la evidencia que nos dieran todas estas investigaciones que hicimos. Arrancamos pensando, sí, que podía ser, porque incluso desde el inicio pensamos, puede ser un aula de Grupo Educativo del Valle metida en una solución tecnológica. De eso partimos. Y eso fue evolucionando. No, ¿en dónde en realidad está focalizado el problema? ¿Dónde estamos peor, verdad? Y realmente sí aplicamos principios. Nada fue partiendo de, ay, tengo una gran idea y ahora voy a hacer el rollout de la gran idea. No, fue analizando por pedacitos el problema. Sabíamos que teníamos, o sea, el tema de matemáticas, 9 de cada 10 quiere decir que solo uno se desempeña como debe ser. Y la matemática no es simplemente si tenés una habilidad numérica o no, es poder resolver, como te decía, problemas complejos del día a día, es lógica, ¿verdad? Y no estamos egresando a esos ciudadanos en todo nuestro sistema educativo. Entonces, focalizar y priorizar ese problema que si lo dejamos estar puede estallarte en el corto plazo y desembocar en muchos más problemas, y focalizar donde tienes tú tus mayores fortalezas, ¿verdad?
Y de ahí es donde viene, ¿saben qué? No podemos meter un aula completa de Grupo Educativo del Valle en realidad virtual. Sí, en realidad virtual o en un teléfono, pero sí podemos crear algo que acelere. Y acelere no para que del punto de partida lleguemos antes que los demás, sino que el acelerador es el que te permite jalar, o sea, es no dejar a nadie atrás. Si los tenemos rezagados, eso te va a permitir llegar al mínimo. Pero si ya estabas aquí, no ponerte una barrera que alcances tu máximo potencial. Entonces, basándonos en esos principios es que se desarrolla como un acelerador de aprendizaje y no un sustituto del aula, no un sustituto del docente ni de la institución educativa como tal, sino una herramienta que te ayuda a nivelarlos, pero también a apalancarlos cuando ya están en ese nivel mínimo. Y sí, o sea, arrancamos pensando que podíamos transformar todo. Todavía tengo la convicción de que puede ser una solución transformadora, pero arrancamos con 200 niños. ¿Y ahora haciendo por un piloto. cuánto van? Ahorita 36,000. Wow, ¿y cuál es la meta? O sea, digamos, ¿qué puede significar? ¿Cuál es la medición para decir hemos logrado una penetración ideal y que esto va a tener un impacto ya sostenido en los resultados académicos? Yo creo que la meta puede ser tan grande como casi que Todos como los niños que hayan en el país. Digamos que eso es lo ideal, eso es a lo que le apuntamos. O que hablen español, en realidad, podría estar afuera de eventualmente. Guatemala. Exacto. Claro. Cuando Sí. ya haga un spin-off, sí, Ajá. o sea. Sí, por ejemplo, ahorita cosas que estamos viendo es con la inteligencia artificial, qué pasa si traducimos todo el contenido a los idiomas pues mayas, para poder tener también mucho más alcance. Entonces, realmente acá creo que la meta es a lo poder que se continuar. pueda transformar. ¿Y qué han visto ahorita del mediano a largo plazo para la herramienta? ¿Es quedarse como de momento en volver esto más sofisticado con el contenido que tú mencionas? ¿O cuáles son las posibilidades que podríamos estar visualizando para Explorax en los próximos años? Cosas como que ideas y a dónde queremos llegar, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero igual vamos paso a paso. Entonces, lo primero es que tenemos el fundamento, que realmente tiene muy buen fundamento, lo que decíamos como pedagógico. Eso la idea es que siempre se quede y sea como la base, porque al final es el por qué existe Explorax. Pero ya la forma y el cómo realmente sí es algo que tiene que estar evolucionando, porque ahorita que hay pues tanta como innovación, tecnología y formas diferentes de hacer las cosas, eso sí tiene que ir innovando continuamente. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo el tema de los videos, que hay una parte que es donde le enseñan al niño con videos, pues cómo hacerlo más efectivo, cómo usar inteligencia artificial para poder generarlo también más rápido. Entonces estamos primero como que utilizando cosas de inteligencia artificial para los procesos que ya teníamos, acelerarlos, optimizarlos. Entonces eso por un lado, y también pues ya tenemos muchos recursos como que creados, ya mucho se ha hecho y estamos viendo diferentes opciones un poco más locas tal vez de cómo pues aprovecharlos, porque ya están, el problema sigue existiendo, ¿por qué no aprovecharlo de otras formas? Claro, y sobre esa misma línea, pues esto ustedes mencionaban, ¿verdad?, que entra en el ámbito del edutech y del edutainment. ¿Cómo ven a Guatemala emergiendo con otras soluciones alternativas que salgan de otros actores? O si es algo que definitivamente nos falta. ¿Cómo ves el ecosistema guatemalteco? Porque también es algo que, si bien ustedes mencionan que pues, hay una inversión privada en esto, no es algo que busca ser lucrativo, entonces no es necesariamente un sinónimo de una solución de mercado. ¿Cómo ven ustedes este ecosistema creciendo alrededor de esto, comparado también a la región y lo que has visto en otros países? Pues, por ejemplo, yo siendo colombiana me he impresionado un poco. Veo que hay demasiadas iniciativas del sector privado, público, como que por mejorar esto. Entonces, al final, sí es un problema pues real y muy grave y muy tangible. Entonces, como que de ahí surgen muchas iniciativas. Por ejemplo, la semana pasada, Tigo Guatemala desarrolló una herramienta que se llama Maestros Conectados. Entonces también volvemos a lo mismo, es una solución digital que ¿para qué es? Para capacitar a los docentes, porque sabemos que ese punto es clave. Tigo puso sus recursos, su tiempo, ellos la desarrollaron y se la entregaron al Ministerio de Educación la semana pasada justo en la Universidad del Valle. Entonces ahí vemos que se empieza como que a unir, al final no importa quién la desarrolle, quién lo haga, sino como que unir los esfuerzos para tener pues un mayor impacto, como que atacar el problema con más fuerza. Y aquí pues nos trae esto la parte política, ¿verdad? De cómo es esa sostenibilidad y que a pesar de que hay todo un ecosistema alrededor, cómo aprovechamos mejor esos recursos en todo sentido. Mira,
Yo creo que al final, cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos únicamente de política, sino de modelos que sean funcionales. Explorex en su concepción inicial sí tenía que tener un modelo de negocio. Luego evoluciona a que, bueno, tenemos que pasar un tiempo en que sea gratuito para penetración y ver si en algún punto alcanza ese nivel de demanda que el mercado lo puede absorber, que también lo creo posible porque hay una serie de modelos de negocio que hacen ese tipo de soluciones posibles, ¿verdad? Pero por el otro lado, la demanda en sí misma tiene que pedirlo la institución educativa y lo tiene que pedir el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Educación. Si ellos ven el resultado, lo van a pedir, ¿verdad? Al final no puede ser un pulso con el maestro, sino que el maestro se dé cuenta que le va a facilitar la vida y no solo eso, que va a mejorar el desempeño de sus estudiantes, que al final eso es lo que se busca, un compromiso con el estudiante, que el niño pueda tener un mejor desempeño, que pueda alcanzar mejores resultados y tenga un mayor logro en matemática y ciencias. Entonces sí es un tema meramente de voluntad, ¿verdad? Entrar con el sector educación hoy por hoy puede ser todo un reto, ¿verdad? Porque hay pulsos ahí adentro, no se puede hacer un despliegue de una nueva modalidad de aprendizaje solo porque lo dice el ministerio como tal, sino que tiene que ser en todo el sistema educativo y que lo acepten los docentes y, como decía Laura al inicio, que el docente no diga, ay, es una carga más, ahora tengo que poner tareas aquí. No, al final te facilita la vida por mucho, ¿verdad? Y va a permitir que tengas mejores estudiantes. Y sobre eso, entonces, para ir un poco amarrando la conversación, claramente, ¿verdad? Hemos hablado de soluciones excelentes y cómo esta visión y el trabajar desde afuera les ha permitido ir gestionando desde tecnología hasta conocimiento multidisciplinario. Pero evidentemente hay retos y aprendizajes que ustedes han tenido en el camino. Conocer un poco de tu lado, Laura, de tu experiencia dentro y fuera de Guatemala, ¿cuál es el reto, reto y lección alrededor de eso cuando gestionas iniciativas de innovación tan disruptivas como esta? Yo creo que aprendizajes hay infinitos y al final todos esos retos se traducen en que hay oportunidades de hacer algo, ¿verdad? Entonces, enfocándolo un poquito en lo que pues, he aprendido y he visto en Explorax en este tiempo, primero tal vez esto que hablábamos de los docentes. Entonces sí o sí tiene que haber un cambio en el docente, en el director, en las instituciones de eso, de cómo acobijo la tecnología, cómo la empiezo a usar y también hay que capacitarlos, porque el hecho de que hoy en día esté la tecnología allá afuera no significa que yo como institución la sepa usar. Entonces ahí hay un tema mucho como pues de capacitación, eso por un lado. Después otro punto, he visto que las condiciones de las instituciones son muy diversas, muy, dependiendo de si está en una zona rural, urbana, si es diversificado, básico, si es público, privado. Hay un montón de condiciones que hacen que sean muy diversas y por eso siento que es difícil encontrar una solución como que se adapte a todo. Entonces ahí mi aprendizaje es cualquier solución, innovación tiene que ser adaptativa para las como que condiciones y también estando en el mismo lugar puede que mi compañero de al lado tenga unas lagunas diferentes a las mías. Entonces tiene que ser muy como eso, flexible, adaptativo y personalizado a las necesidades pues, de la persona. Creo que esos serían como mis dos más grandes aprendizajes. Excelente, gracias. Claudia, ¿de tu lado? Aprendizajes que sí, no hay que intentar resolver el problema gigante con estas grandes ideas. Bueno, lo decía nuestro mentor, que también fue invitado acá en el podcast. Lo vamos a estar escuchando en los próximos episodios a Ben Cibulca. Algo que se nos queda aquí a todos los que hemos pasado por su mentoría es, dame el fragmento de idea. O sea, bueno, sí, el fragmento de idea y se te graba y luego dices, bueno, también tengo que construir el problema y ver para qué tanto de resolver estos pedacitos del problema me dan los recursos que tengo. Porque la idea puede que sea una idea millonaria, pero millonarios van a ser los recursos que necesito también. Entonces, focalizar y priorizar. Aplicar esos dos principios te ayudan a resolver los pedacitos del problema y hazlo en iteraciones cortas y ver si esto va funcionando y ya después decides si en realidad
puedes llevarlo a escala o lo vas ajustando y te ayuda tener a tu usuario cerca, ¿verdad? Eso sí hizo Explorax desde el inicio, ir probando y no validar con los que ya estamos evangelizados sobre que necesitamos una solución del problema, sino quién es el usuario final. Y eso fue con docentes y estudiantes, siempre, para ver que fuera funcional. Entonces, siempre salir y escuchar a tu usuario, porque tendemos a caer en ese ego trip de, yo tengo una gran idea y voy a resolver el problema de educación en Guatemala. No, tienes que ir y ver qué es lo que están viviendo, ¿verdad? Y cómo en realidad ayudas o contribuyes un poco a quitar las barreras. Wow, muchas gracias por esta buena discusión y estoy segura que aquí nuestra audiencia tuvo un buen rato de aprendizaje. Gracias Laura y Claudia por compartirnos esta experiencia innovadora. Hoy vimos que enseñar matemáticas puede ser una aventura, que jugar no es distraerse, sino involucrarse profundamente en el aprendizaje. La educación necesita creatividad, tecnología y empatía, y proyectos como este nos muestran que esto es posible. Si te gustó este episodio, compártelo en redes y encuéntranos como Diálogos Guate. Hasta la próxima.